Hoy asistimos a la tercera y última sesión de estas jornadas de edición, todo lo bueno tiene su fin, y es un verdadero honor. Yo sé que las palabras honor, placer están muy desgastadas, pero a lo mejor tenemos que inventarnos neologismos para describir lo que va a suceder hoy, porque tengo a ambos costados dos personas de altísimo voltaje intelectual. Por lo que conozco de ellos desde hace unos días que me los vengo estudiando, creo que personal también, pero esto simplemente lo aventuro. Todos mis amigos lo constatan ya. Jordi Gracia y Santiago Hernández. En primera instancia pudieran parecer dos personas muy alejadas entre sí, pero las apariencias engañan siempre, porque en realidad yo he querido entrever dos espíritus afines, dos librepensadores, dos enamorados de la palabra, y dos personas cuyas vidas están enfocadas en las diferentes etapas que cada uno transita a luchar por algo que es un intangible, pero que todos vemos, que llamamos cultura, que llamamos literatura, que llamamos también libertad, pasión. A mí me gustaría haceros una pregunta así de entrada y luego ya voy, si os parece bien, centrándome en cada uno de vosotros. ¿Cuál diríais que fue el momento, porque siempre hay un inicio, ¿no? Aunque sea imperceptible o difícil de recordar, ¿cuál diríais que fue el momento, ya que vamos a hablar del libro y de la edición, que vosotros recordéis en el que os topáis con un texto o con un libro entero y caéis rendidos, atravesados por esa flecha casi amorosa y ya os declaráis letraheridos sin saberlo? No tengo memoria sin eso. No tengo memoria biográfica sin eso y lo digo completamente en serio. Claro. Te podría decir Crimen y Castigo de Dostoyevsky, te podría decir El discurso del método de Descartes, te podría decir Sobre la felicidad de Séneca. Es que y a patadas no sé, desde que tengo memoria leo y no he sido capaz de hacer otra cosa. Bueno, sí, alguna cosa más he hecho, claro, pero no mentiría, me inventaría un rollo autobiográfico de contar, no, sí, recuerdo que la iluminación me vino. Mentira, no tengo capacidad de reinstalarme en una etapa en la que dijese, hostia, mira, esto es un libro y esto es literatura. No, que lo único que sí puedo decir es que la fascinación por la lectura no estuvo vinculada necesariamente a la literatura de ficción. Eso sí lo sé con seguridad. De eso no tengo ninguna duda. Es decir, era la lectura como ejercicio intelectual, de procesamiento, de descubrimiento, de absorción, de identificación, pero no necesariamente de ficción. Ensayo, autobiografías, novela, evidentemente, pensamiento, cartas, ese tipo de cosas. Eso es bastante verdad. Es un dato muy interesante, proviniendo además de uno de los mejores ensayistas que tenemos. Y tú, Santiago, ¿podrías ponerle una fecha? Es que en mi caso es curioso porque yo soy hijo como de un capítulo de Seinfeld que nunca acaba, o una peli de Almodóvar que nunca acaba. Soy hijo de una psicoanalista y de un novelista. Eso debe ser tremendo. Ya es heavy. Pero, tío, eso es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces los libros en un inicio eran el universo del padre y de la madre. Yo, como todos los buenos taxistas de la Ciudad de México, quise ser futbolista y me chingué la rodilla, como decimos en México. Pero bueno, yo creo que uno de los momentos clave, que creo que tiene mucho que ver con las conversaciones que se están llevando a cabo alrededor de Leñe, a quien le agradezco muchísimo la invitación, y a la Fundación, a Jesús y a Federico, que yo recuerdo claramente que en una clase de literatura, yo soy exalumno del Colegio Madrid, podías salvar la materia si redactabas un pequeño ensayo sobre el final del cuento, largo cuento, pequeña novela, ese debate de Bruno Traven que se llama Macario, que es un cuento fascinante y es un cuento extraordinario para entender el folclore mexicano. Y yo vi la película.
con López Tarso, que la escena final de la película es espectacular. Y entonces la maestra de literatura, Lucy Carús, nos puso una trampa en la que yo como buen oso caí, en la cual hice una reflexión sesuda y una reflexión inteligente y dicharachera, como decimos en México, del final de la película. Y suspendí la materia. Entonces fue un golpe de realidad muy fuerte que el hijo de un novelista y una psicoanalista mintiera en la disciplina del padre y en la profesión de la madre alrededor de un cuento. Entonces quizá también por un golpe de ego también y de realidad me di cuenta de que el cuerpo no me daba para ser futbolista y que al mismo tiempo era buen momento para dejar de mentir y quizá empezar a encontrar las lecturas que me definieran a mí, no tanto por ser hijo de, sino por ser Santi, ¿no? Entonces creo que ese fue el primer guamazo de realidad. Se podría decir que Macario de Bruno Traven, en esa tesitura. Está bien, fue el primero. Santi, me recuerda, que no lo he dicho, que mi padre era periodista, lo dejó enseguida porque era un señor con problemas de orden mental para mantener el equilibrio y el mundo del periodismo requiere una cierta capacidad de, ¿cómo decirlo? de autocontrol, dejémoslo así, de autocontrol. Pero el periodismo era parte de lo que se consumía en casa, evidentemente, y formaba parte de la experiencia que teníamos con mi padre, aunque se fue de casa cuando éramos todos muy pequeños. Pero sí que ahora me ha hecho recordar, Santi, hablando de su padre y de su madre, que la fascinación por la literatura de periódico. Claro. Es decir, las firmas de periódicos. Saber que Fernando Savater, que Francisco Umbral, que Manuel Vicén, que Rosa Montero, que Maruja Torres, te enganchaban de verdad como lector, que sabías que formaba parte de un tipo de producto que era caduco, perecedero, aquello se acababa en un día y nadie más se acordaba, pero tú lo buscabas. Claro. Tú sí sabías que ahí estaba Umbral, que estaba Savater, que estaba Vázquez Montalbán, y esa sí que es una experiencia que me vinculó de inmediato, qué tontería, es decir, que me hizo lector de periódicos adictivo. Claro. Y que eso forma parte de mi experiencia desde los 13, 14, enseguida que empiezas a leer y empiezas a, no sé, que están pasando cosas, el golpe de Estado, no sé qué, 81, bla, bla. Tú acabas de mencionar algo que yo te quería preguntar después, pero ya chuto el balón haciendo el símil con la carrera frustrada futbolística de Santi. Sí. Acabas de definir una de las diferencias, entre comillas, entre la literatura periodística y la literatura libresca, que es la caducidad, ¿no? Una parece ser hecha para... Pero lo decía de mentira, ¿eh? No lo decía de verdad. Por eso yo te pregunto. La caducidad quiere decir que al día siguiente el periódico se ha llenado de otro artículo, y otro artículo, y otro artículo, y otro, y cada día hay unos nuevos. La caducidad está dictada porque te nutres cada 24 horas, ahora evidentemente cada 2 horas, cada media hora nos estamos nutriendo de lo que diga la red y no sé qué, pero entonces era una vez al día, leías el periódico y esperabas al día siguiente. Cuando hablo de caducidad quiero decir de esa sensación de renovación permanente, que lo que ha acabado hoy jueves, o el día que sea hoy, mañana viernes, ya hay otro, y sabes que el periódico te va a abrir un abanico alucinante de firmas, de propuestas, de voces. Es verdad que estoy hablando de un país como el de los años 80, finales de los 70, principios de los 80, para alguien que estaba saliendo del instituto y luego entraba en la universidad, que debía entrar en el 81, 80, 82, por ahí, y que claro que todo aquello era una fiesta acojonante, pero bestial. Es decir, no, con Jesús no lo hemos hablado, pero tratar de trasladar la experiencia de descubrir un periódico como El País para un joven de 14, 15, 16, 17 años, en los años del inicio de esa monstruosidad que fue El País, trasladar hoy esa impresión, pues claro, a lo mejor sería Netflix. Claro. O sería algo así. Porque aquello era bestial. No hay comparación posible en medio siglo después, pero no porque aquel tiempo fuese mejor, sino porque veníamos de una dictadura y era una especie de tapón que consiguieron, el equipo directivo, Cebrián, Pradera, todos los que quieras, consiguieron crear un periódico
Deslumbrante porque las circunstancias históricas eran muy especiales, porque la coyuntura era muy singular, porque no ha habido ninguna etapa de la historia española que haya reunido tantos elementos tan singulares como los que concurren en la transición ancha, es decir, desde finales de los 60 hasta principios de los 80. Y en tu caso, Jordi, evidentemente es una de esas firmas que todos consideramos inmanentes, ¿no? Que sería un poco el antónimo de caduco, pero es que desde el principio has tenido a tu lado los mejores maestros, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno pues, es discípulo de José Carlos Mayner, de Francisco Rico? Pues no fue discípulo de ninguno de los dos. ¿No? No. Cuéntanos eso. Ninguno de los dos fue profesor mío. No, ni José Carlos ni Paco Rico. Discípulo cultural. Yo los escogí para seguirlos, buscarlos, perseguir a José Carlos, que estaba en Zaragoza, para que dirigiese mi tesis doctoral. Pero yo no fui nunca alumno de José Carlos. Claro, se armó un cipizostio en mi departamento, yo era becario de investigación, cuando dije a mi supuesto director de tesis, le dije, no, yo quiero que sea Mayner. Pero coño, estás en Barcelona, ¿cómo va a ser otro de otra? Pues tendrá que ser Mayner. Y claro, yo ya era becario de investigación, tenía la beca, y aquello creó unas circunstancias muy incómodas en el departamento, por razones obvias. Ya está. Pero, o sea, que no fui discípulo, por decirlo así, sino que los perseguí. Claro. Los perseguí. Y con Paco la relación fue, me encargó una antología de ensayo español en el año 94, 95, 93, por ahí, y ahí lo conocí. Y eso sí que me acuerdo de ir a la Editorial Crítica, precisamente, a la Editorial Crítica. La calle no me puedo acordar, pero era en la Champla, no sé qué. Y el equipo que tenía de gente, Ignacio Echevarría estaba allí, Rafael Ramos, Carmen Esteban, José María Micó, y yo flipaba del modo en el que trabajaban, porque Paco era un déspota inmediato. Si te dejabas, si te esclavizabas al déspota. Si no lo hacías, no pasaba nada. Claro, pero la mayor parte de la gente reaccionaba con mucho miedo, atacando. Claro, ¿no? Claro. Ignacio no, me acuerdo muy bien. Y a Ignacio Echevarría lo conocí ahí. Ya no tenía por qué conocerlo ni nada, y me acuerdo muy bien que era el único que mantenía, no hacía puto caso de Paco, y ya está. Yo tampoco, claro, yo aprendí enseguida. Tu segundo apellido, Santiago, es Zarauz. Sí. Pero tú tienes un grupo de música. Eso es. Que es Zuaraz. Eso es. Que es un homenaje evidente Total. parece a tu madre, ¿no? Sí. Y cuéntanos, porque la música y la poesía, evidentemente. Claro. Y la edición. Pero luego te haré una pregunta sobre el nombre de la edición. Pero cuéntanos un poco del grupo, porque es un grupo con ritmos latinos, como decimos en México, vanguardista y tradicional. Sí, es un poco un molcajete, que es una palabra preciosa, que el molcajete es donde se mezclan las especias y el chile para hacer salsa. En México, es de piedra. Es lo que sería, o sea, como mortero, me parece que es la palabra. Y bueno, retomando un poco lo que estamos hablando, yo siempre he sido de la idea, en fondo y forma que tienen las editoriales de trabajar, que existen muchísimos vasos comunicantes desde las palabras mismas que se utilizan en el universo editorial, con otro tipo de expresiones artísticas, otro tipo de ecosistemas donde la imaginación es, digamos, un poco la rosa de los vientos, que resuenan en particular con el mundo del libro, pero sobre todo con la lectura. Algo que me gusta mucho de lo que estamos hablando es el tipo de lector que uno se va moldeando consigo mismo, ¿no? Entonces, Zuaraz, que es el grupo musical que comparto con mi hermano Sebastián y con mi hermano Joan, es una especie de, no sé, como de desmitificación rara de la Torre de Babel en galego, porque Joan es de Santiago, en la cual nosotros lo que queremos jugar, como las editoriales que a mí me gustan, es ir un poco a la raíz de las cosas, o sea, tocar trova, salsa, guaguancó, cha-cha-cha, bolero, pero dándoles un poco el componente
modernito, por así decirlo, ¿no? Como decía T.S. Eliot, uno no se vuelve editor hasta que no edita poesía, como le decía Toby Faber. Hay algo de eso, de que a mí me gusta mucho intentar ir al origen, intentar encontrar ese tipo de figuras y de maestros que un poco van ayudando a moldear las filias y las fobias que tiene uno. Entonces yo siento que mi vida, y a propósito de Suarás, que es un homenaje también de ida y vuelta y Capicúa a México, a mi tierra, es un proyecto que resuena con la manera que yo tengo de concebir la lectura misma, ¿no? Se imprimen libros como también se imprimen vinilos, y se edita música como también se edita haciendo lectura fina, ¿no? El término publisher también se utiliza en el universo musical. Entonces, en los últimos años, y sobre todo con la guía de Manuel Ortuño, mis lecturas y mi vida ha estado encaminada a intentar tensar esos hilos que gravitan alrededor de la música, de los libros y de la gente, porque como bien dice Jordi, yo creo que la edición es quizá de las vocaciones artísticas que más tienen que ver con el afuera, y el cuerpo, a diferencia de la danza con el gesto, o de la poesía con la voz, tiene mucho que ver con trabajar en equipo y encontrar a lo mejor esos maestros que uno elige que te dan caña para que un libro esté en la mesa de novedades y que una persona descubra algo que no sabía que necesitaba hasta ese momento, o una columna, ¿no? Y ahora que hablamos de edición, hoy la mesa se titula "Vamos a hacer lo que hay que hacer", apuntando al futuro, pero es verdad que para hablar de futuro hay que conocer mucho el pasado y el presente. A mí una cosa que me apasiona de ti, Jordi, es que es de los pocos críticos literarios que abordan el futuro con optimismo, de una forma muy esperanzada. Huyes completamente de ese catastrofismo que siempre reviste el hablar de edición, ¿no? Es una de las taras que tengo, sí. El intelectual melancólico, que es un gran título. Sabía que saldría. Tiene que salir, porque a mí, evidentemente, yo estoy enamorada de esa figura. Pues te lo agradezco mucho. ¿Por qué tú miras el futuro de manera esperanzada? Puede ser una tara de verdad, o puede ser una manera de mirar. Por ejemplo, vamos a un caso que a todos nos pone nerviosos, porque nadie sabe cómo va a desarrollarse ni qué tipo de impacto puede tener en el futuro en todos los ámbitos, la inteligencia artificial generativa. Claro. Primera reacción. Van a empezar a publicarse mierdas de libros infinitas que van a tener ventas salvajes hechas a través de inteligencia artificial. Mi primera respuesta, ¿dónde está el problema exactamente? Pero por una causa, la inteligencia artificial va a operar como un porcentaje alucinante del actual mercado de ficción, que está hecho sobre la base de una inteligencia humana que combina elementos perfectamente previsibles en términos de argumento, de tipo de personaje, de trama narrativa, que está hecho en un molde que es, en términos de porcentaje, Jesús, ¿verdad? Manuel seguro que lo sabe y yo no lo sé ahora, pero es esas pilas de libros que ves en la librería del AVE o en la libra del aeropuerto, que no se llama Javier Cercas, no se llama Almudena Grandes, no se llama Carmen Martín Gaite, no se llama Marta Sanz, no, y que venden y venden y venden, y si haces el esfuerzo de leerte alguno para ver qué coño es esto que vende tanto, es un producto hecho con inteligencia artificial humana. Es decir, construir un producto cuya fiabilidad comercial es muy alta. Nadie sabe qué es lo que acaba funcionando luego, ¿eh? Pero por tanto, tenemos que temer. Bueno, pues igual sí, puede ser un motivo de temor, pero ¿no será otra manera de hacer una práctica que ya existe y que efectivamente puede generar una inflación de publicaciones descomunal? ¿Perjudica eso al hecho de que vaya a salir un Javier Marías? ¿Que vaya a salir un Álvaro Pombo, al que acaban de premiar tan felizmente? Pues yo no veo dónde está el problema. Que tenemos que incorporar a la concepción del mercado literario a un ingrediente nuevo que es desasosegante, porque nadie sabe lo que va a ser capaz de hacer. Sí, ¿puede hacer gran literatura? Pues vete a saber.
No lo sé, Ya. no lo sé. A mí me cuesta creerlo, no voy a negarlo, pero que pueda hacer, es decir, que pueda hacer productos legibles de consumo comercial y que la gente sea feliz con eso, pues no veo el problema. Claro, claro, claro. A mí es algo que me intriga. Yo me lo he preguntado mucho los últimos días porque parece que habitamos el momento de deserción de Twitter, ¿no? O sea, es decir, por la coyuntura política contemporánea, parece ser que la postura frontal es abrirse blue sky y plantarse frente al empresario, ¿no? Sin embargo, yo no sé qué tanto, a lo mejor estoy pecando de ingenuidad, pero siempre me ha gustado intentar revisar este tipo de prácticas haciendo un contrapunto con si se lleva haciendo tiempo antes, ¿no? Creo que es el gran acierto de ciertos libros como por ejemplo El infinito en un junco, ¿no? Que lo que hizo fue hacer una revisión casi que etimológica de la práctica de lectura de Irene Vallejo. Y hace poco me encontré con un paper fascinante que demostraba que la relación que se tiene con ChatGPT, por ejemplo, es una práctica muy similar a la que se tenía cuando se peregrinaba al oráculo. Es decir, caminar en busca de una posible respuesta, incluso sin saber bien cuál era la pregunta. Yo me mantengo entusiasta, evidentemente siempre tocando con las yemas de los dedos, pero me ha gustado mucho revisar los ejercicios contemporáneos que sí que ponen un poco en entredicho los supuestos problemas que se tenían hace poco tiempo, que en teoría eran el gran cáncer de un universo como el literario, ¿no? Es decir, hasta hace poco parecía que el gran problema era de distribución y lo resolvió en estricto sentido Amazon, ¿no? Y el de almacenaje también, ¿no? Y la edición digital. Y la edición digital, que es por la que supuesto. acaba con el problema de la distribución, ya está. Claro. Se acabó la distribución. Total. 30 segundos. Sí, sin embargo, el libro físico, el objeto, como también el vinilo, en la música es muy parecida la pregunta, ¿no? Creo que lo interesante es, como dice Jesús, poner los pies donde queme la arena, es reconocer bien cuál es la pregunta que nos queremos hacer alrededor del sitio en el que se está. Porque, digo, yo tengo una condición particular para hablar de esto, pero mi familia está en otro continente, es decir, dependo de la tecnología, dependo de ese tipo de herramientas, no solamente para editar un texto de la editorial en la que trabajo, que se llama Minerva, sino para hablar con mis padres y para sentir de alguna manera esa conexión con la psicoanalista y con el novelista. Entonces, inevitablemente tengo que depositar cierta fe. Eso me parece una cruz alucinante. Definitivamente. Una cruz biográfica. Virtud y condena. Alucinante. Sí, total. Pero es título de novela, El hijo del psicoanalista. Sí, total, es interesante. Entonces, bueno, en ese sentido yo me llaman particularmente la atención los ejercicios, bueno, en este caso editoriales, que asumen el riesgo o corren el riesgo de intentar sacarle provecho a este tipo de cosas, ¿no? El diario, el periódico es un espacio que se ha resignificado notablemente desde la irrupción en Internet, ¿no? Y yo creo, apelando de nuevo a lo que se está reflexionando en muchas de las mesas de Leñe, que va a haber un momento interesante, sobre todo a la hora a la que vamos a acercarnos a la información que recibimos. O sea, creo que es un momento muy interesante para volver a pensar en las firmas que seguimos, porque ya es una cantidad de información. Yo lo pienso mucho, insisto, con Twitter, ¿no? Que era en un momento la panacea para leer noticias y que ahora ya es como lo peor de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues creo que vale la pena acercarnos de nuevo a esas voces con una mirada quizá trabajada, avesada, etcétera, que nos ayuden un poco a acomodar lo que queremos pensar, ¿no? Y eso creo que también atraviesa por la inteligencia artificial. Pues fíjate, déjame un momento, sí. Raquel, porque me parece interesantísimo el enfoque, pero solo alguien como tú, no por hijo de psicoanalista y novelista, solo alguien como tú, con tu formación, los que estamos aquí, este perfil sí puede tomar la decisión. El problema está en los que el 90% de la población no puede tomar esa decisión. Entiendo. No tiene conciencia crítica, y es un término marxista de que suena antiguo, pero es un término perfecto, conciencia crítica
de aquello que recibe. Claro. La percepción es la contraria. Si yo lo recibo y lo recibo por 3 fuentes distintas, esto es verdad. Claro. Y si no es verdad, me hace sospechar de una verdad distinta, que es la del telediario, la del País, la de La Vanguardia. Sí, sí, sí. Me hace nosotros estamos dotados, por educación, por formación, etcétera, de un mecanismo que la mayoría de la población no tiene, porque está muy ocupada en acabar su jornada laboral, poner los niños en la bañera, preparar el biberón y cuidar al abuelo que está a punto de morirse. O sea, y la gente no está en eso, no puede, la inmensa mayoría. Por tanto, cuando prevemos que nosotros sí podemos hacer ese acto de tomar la iniciativa y ejercer una militancia informativa, estamos volviendo a reafirmar la posición privilegiada que tenemos en el contexto social. Sí, sí, sí. El problema gravísimo es lo otro. Ya. Y este optimista delirante que soy ha perdido todo el optimismo en relación a la toxicidad masiva, sistemática y programática que emiten las redes sociales sin control. Sí. Sin control. Sí. Me parece abrumador. Es una pandemia vírica tremenda que por lo visto no hay que frenar, capar. Ya sé que, y libertad de expresión y tal, pues démosle vuelta a ver qué quiere decir libertad de expresión en el mundo digital, porque parece que no nos damos cuenta de que la revolución es auténtica y la estamos viendo en directo. Y nos pasa por delante la evidencia de mentiras masivas. Valencia ha sido uno de los casos más alucinantes de masificación del embuste, la mentira, la desinformación, los bulos, todo lo que quieras. ¿Y qué hacemos? Y no hacemos nada porque la libertad... igual hemos de replantearnos unas cuantas cosas sobre cómo funciona el mundo real, porque a lo mejor estamos aplicando criterios de un mundo analógico que sobrevive, pero tiene al otro. Claro. El otro también está. Y llega a un mogollón de gente, porque ninguno de... Todos los que estamos aquí tenemos móvil, pero ninguno recibe lo mismo en el móvil. Ninguno. Ninguno. Se ha dicho mucho estos días, es verdad, con lo de Valencia y con muchas otras cosas de actualidad, que estamos viviendo una realidad muy goebbeliana, ¿no? Que una mentira repetida evidentemente se convierte en una verdad. Repetir. Que era uno de los principios máximos y esto evidentemente nos aleja de ese optimismo. Pero hay algo en la inteligencia artificial que estamos comentando y también con relación a la edición que sí, por volver a arrojar la luz, que tiene más visos de una hipotética llamada la esperanza, y es que hay quien ve en la inteligencia artificial, y tú apuntabas por ahí, me parece muy interesante lo que has dicho, que de algún modo todo lo humano, pero operable en términos de funcionalidad, va a ser replicado de manera más fácil. Y es posible que quede, yo lo lanzo a ver qué os parece, que quede separado más nítidamente lo humano, ¿no? De la palabra humanidades, que también están siendo muy postergadas, lo humano de lo que es más fácilmente reproducible. ¿Qué os parece esto? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yeah. Lo digo, me parece que el modelo será híbrido, que inevitablemente habrá, en fin, vivimos en un mundo necesariamente híbrido. Lo único en lo que creo que tengo alguna confianza es que la capacidad de la genialidad, de la creatividad, de la invención, de la subversión, de desordenar el orden vigente, eso forma parte de las capacidades humanas, que la máquina puede aprender sin ninguna duda. Claro. Las puede aprender, solo que habrá otro idiota, otra que está ahora estudiando o tomando cañas con 16 años, a la que se le va a ocurrir una fricada que a la máquina no se le ha ocurrido todavía. Claro. Y por tanto, ahí no veo que haya un escenario preocupante ni nada por el estilo, solo que a lo mejor la competitividad será mayor. Claro. Sí, yo me acuerdo que hubo una especie de, no sé si decir cisma, no sé si es la palabra que quiero decir, pero cuando se cumplió la distopía benjaminiana de que la máquina escribió por primera vez un poema, ¿no? Cuando ya podía pintar un cuadro una máquina, o sea, cuando estaba como en entredicho acciones, gestos que estaban como muy reconocidos hacia la creatividad humana, ¿no? Pero
a mí lo que me parece interesante de todo esto, y hablando de un pensamiento crítico, como bien apuntabas, es pensar la responsabilidad que tienen ciertos espacios. Insisto, yo me pongo los pies en la editorial para intentar entender cómo usar esas herramientas para generar esa frontalidad, ¿no? No es secreto contarles, pero nosotros, Suarás, pues tocamos una ocasión en el File y nos tocó la muy compleja misión de tocar antes, después, bueno, in between, durante un partido de la selección española. Entonces, agradezco mucho que Jesús Ruiz Mantilla fue el único espectador que nos escuchó tocar, ¿no? Y en ese momento, para celebrar ese unplugged que terminamos haciendo en Urueña, que es este pueblo fantástico que tiene más librerías que bares, estábamos frente a un banquete y yo le pregunté a Jesús en qué creía, o sea, si tenía fe en algo, y evidentemente de manera muy amorosa y paternal se carcajeó de mi pregunta y me vio con seriedad y me dijo: yo en lo que creo es en la humanidad. Va a salir de uno de nosotros esa cosquilla, va a salir de una de nuestros comensales esa razón de ser que de alguna manera le va a dar sentido a nuestro propio camino, ¿no? Yo igual me pongo ahí, ¿no? Y en ese sentido yo me atrevo a pensar que la respuesta sí tiene que venir de un ecosistema como el arte, ¿no? Este festival empezó con una conversación fascinante en la que participó el director de orquesta Gustavo Dudamel, y recordaba que una de las etimologías de la palabra crisis en griego es movimiento y en chino es oportunidad, ¿no? Y decía que él es discípulo de un maestro que era de la idea de que cuando peor estaba la cosa es cuando más arriba de la ola hay que buscar estar, ¿no? Si no había dinero, si había problemas políticos, si no había espacio para ensayar, este hombre quería poner la tercera o la cuarta de Mahler, ¿no? Entonces, me gusta pensar que este momento tan bisagra en muchos sentidos representa que muchas personas decidan colocarse ahí y que de ahí venga un poco el cómo luchar contra la desinformación, plantarse frente a la mentira, que es evidente, es nociva, es real y nos está jodiendo, tal. Entonces, de alguna manera quiero pensar que sí, yo también me mantengo, insisto, optimista frente a la tecnología, pues, pero que atraviesa un corazón y un cerebro el que entienda cómo relacionarse con ello, ¿no? Y es que hasta diría que a veces con el impacto de las nuevas tecnologías, bla, 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 tendemos a creer que empieza un tiempo nuevo. Claro. Que no. Claro, que no. Claro. Que la editorial Seix Barral, la editorial Anagrama, la editorial Faguara, la editorial Tusquets, la editorial Debate, la editorial Taurus, siguen existiendo, siguen publicando libros que selecciona un equipo de personas, que tiene un determinado criterio y perfil, que no lo puedes confundir con Destino. No, Destino publica unas cosas, Seix Barral publica otras, Anagrama publica otras, Tusquets otras, Alfagora otras, que a lo mejor son intercambiables en alguna medida, de acuerdo, pero están construyendo un equipo. ¿Por qué damos por hecho que esa época se ha acabado? No hay ninguna razón para creer eso, ninguna. Ningún dato dice, no solo ningún dato no dice tal, sino que van aumentando sistemáticamente en ventas, por mucho que los editores siempre digan que no venden. Pero no es verdad. Pero no es verdad. Claro, no venden como Planeta. Claro que no venden como Planeta, porque si vendiesen como Planeta tendrían que publicar libros como Planeta. Pero no, ellos quieren publicarlos como Anagrama. Vale, pues entonces... Pero a veces tengo la sensación que el impacto, la sacudida que causa la evidencia de nuevos elementos, de nuevos agentes, claro, en el ecosistema cultural, claro, y parece que, hostia, que ahora solo hay lo nuevo. Que no, hombre, que no. Que la gente sigue yendo a la librería, que están llenas. En Madrid, al menos. Sí, total. Que la gente compra libros, que lee, que los comenta. Y hostia, pero que a veces tengo la impresión de que quedamos atrapados por la potencia de impacto de los cambios tecnológicos, que son realmente muy importantes, pero que no excluyen la continuidad
ya no solo de sellos como los que he hablado, que son todos absolutamente clásicos, sino una miríada Claro. de sellos minoritarios, oye, que van tirando, dicho en catalán, que van tirando. Que van tirando. Sí. Fíjate, lo que dices es muy interesante porque yo creo que ningún ser humano a lo largo de la historia ha tenido la sensación de vivir tiempos tranquilos. Eso no existe, hombre. Eso no existe. Y por otro lado hay un cambio constante, pero yo recuerdo que le pregunté a mi abuela un poco antes de morir, tuve la suerte de poderle preguntar ¿cómo ves el mundo actual? Y ella me dijo, yo pensé que me iba a decir muy distinto, me dijo, igual que siempre. Pues era un poco escéptica tu abuela. Igual que siempre. Porque si tu abuela es tu abuela y por tanto ha pasado la trayectoria del siglo XX en España, vamos, está en el cielo respecto a donde venía. Claro, no, pero se refería al microcosmos de la voluntad humana, los hijos, las motivaciones. Ah, bueno, el amor, el odio, el rencor. Ah, vale, no, eso sí. Eso sigue igual. Humana. Exacto, pero eso no hay ninguna duda. A lo mejor lo he dicho demasiado Claro, porque no, evidentemente, en términos de nivel de vida, de calidad de vida, de protección del Estado de Derecho. No, evidentemente. No, total. Perdón por. Ella se refería a la psique humana, a las motivaciones del ser humano, claro, ¿no? Que somos iguales. Exacto, eso es a lo que ella se refería. Y yo aquí os quiero plantear esta pregunta, y es el canon literario. Estáis hablando de todos los cambios, de las pequeñas editoriales, las grandes editoriales, las intermedias, las que tienen un sello de calidad, las comerciales. Pero hay una cosa que desde luego en la academia interesa mucho, ¿no? Que es el canon literario, que es lo que lo determina. Es decir, esa democratización del gusto, entre comillas, conlleva una pérdida de calidad. ¿A qué llamamos calidad? ¿Qué lo va a determinar en el futuro? Como catedrático de literatura, como... Me encanta la pregunta. Santi, ¿si quieres decir algo? No, o sea, de primeras no tengo idea, la verdad. A mí lo que me interesa también en esa pregunta es difícil porque volvemos a un tema de gusto, pero yo creo que la buena literatura es buena literatura per se, independientemente de la casa en la que se publique, independientemente al momento en el que responda. Hace poco escuchaba una entrevista de Paul Auster que decía, lean a los viejos, como la máxima que te dice tu abuela, ¿no? Hay algo que es, en mi caso, muy difícil de poder verbalizar, que de alguna manera el tiempo arroja las claves de por qué es bueno lo que es bueno, porque tiene un pulso, porque tiene un tono, porque tiene un ritmo, no lo sé. Hay momentos en los que estaba escuchando justo a Michel Nieva, que hablaba de distopía y de futuro, y él narraba que tanto la cruzada que tiene Elon Musk, por ejemplo, con ponerle marca a la luna, como con el universo que está construyendo Mark Zuckerberg en Meta, se basan en distopías de ciencia ficción. Tienen una narrativa a lo Blade Runner, ¿no? Y entonces a lo que voy es que me cuesta mucho trabajo reconocer o intentar nombrar el presente en cualquiera de sus acepciones con palabras del propio presente. O sea, tendría que usar palabras que tienen que ver más bien con cómo nombramos el pasado. Pero, aunque no descifro muchas de las claves en donde está la literatura contemporánea, aunque se escuche un poco alzado, sí que quiero pensar que el tiempo va a ir arrojando las claves de por qué termina valiendo la pena lo que vale la pena, ¿no? Más allá de que, no sé, y justo creo que es interesante decirlo en un espacio donde está el voltaje de Ortega y Gasset. No sé si es un tema generacional, por ejemplo, no sé si es un tema de globalización de ciertas ideas, pero hay cosas que me rebasan hoy en día de reconocer el canon en el que se publica hoy en día. Pero yo tengo fe también en el tiempo. Yo creo y estoy enamorado de un hombre que se llama Marcel Proust, precisamente porque creo que la fotosíntesis o la digestión del tiempo termina arrojando ciertas pautas que ayudan a responder esa pregunta. Creo que no dije nada de la respuesta, pero me intriga. No, pero has surfeado muy bien, ¿eh? Ya. No sé. Para mí eso es una reflexión de hace muchos años. En términos de cultura española, estamos en el mejor de los mundos posibles. Ya. Y hago la autoparodia de mí mismo.
la noción de canon que heredó durante muchos años la cultura española era de una rigidez monolítica, presuntamente intangible, intocable, eterna y neutra. Todo mentira. Todo mentira. Era un canon construido con intereses deliberados, los supiesen o no. Y por fortuna, la democracia sirve para esto. El canon empezó a desmontarse. Empezó a desmontarse porque las señoras que se quejaban, porque los jóvenes se quejaban, porque los latinoamericanos se quejaban. Es decir, la crítica al canon empezó a enseñar las vergüenzas de un canon que se pretendía perfecto, ideal, consistente, inapelable. Y coherente, ¿no? Coherente, cuando en realidad estaba motivado por intereses concretos, reales, de género, de clase, de no sé qué, de religión, de todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes has empleado la palabra esa, democratización del canon. Pues igual sí. ¿Es un problema? Oye, yo no lo sé. Metámonos un poco más en el problema tal. ¿Es objetivamente verdad que el mejor libro de no sé qué año de último era el de los diarios de Rafael Chirves? El Babelia decidió que lo era. ¿Seguro? A mí me encantan esos diarios, ¿eh? Me encantan. Y lo votamos muchos, 100. 100 quiere decir que la encuesta está hecha para 100. Sí. Eso es un intento de canonización del año. A ver, pom. Oye, ¿de verdad que no responde ese canon, como cualquier canon, a determinadas simpatías, filias, intereses, inercias, rutinas? Pues pongo a Chirves al hacer la lista. Pues esa caricatura que acabo de hacer ahora vale para la solemne, el canon solemne. Claro, y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a discutir que el Quijote no está en la cima más alta de la novela española. Eso sería una gilipollez directa y total. O sea, pues no hablemos de tonterías. Que a partir de determinado momento del canon hay muchas razones para explicar, oye, esto es muy valioso, claro, y durante mucho tiempo no se valoró. Pues vamos a ponerlo. ¿Hace falta hacer una estructura jerarquizada e inamovible por orden sagrado? Es un disparate. Podemos discutir sobre la cantidad bestial de libros interesantes, valiosos, potentes, por muchas razones, desde Sara Barquinero a Rafael Chirves, que no tienen nada que ver uno con el otro. Podemos incluirlos en una cierta selección caprichosa necesariamente de textos valiosos, interesantes, que apuntan cosas que a los tres que estamos aquí no se nos habían ocurrido. Oye, pues me parece que un canon desordenado me parece estupendo. Es un canon desordenado. Un canon caótico. Eso, un canon caótico. Sí, lo hago adrede. Un canon caótico, eso me gusta más. Es increíble, para nombre de colección me parece. El canon caótico. Sí. Y una cosa, hablamos ahora de las redes, de la democratización del canon, que también no deja de ser. ¿Qué os parece la censura? Oficialmente inexistente y en realidad tan presente, ¿no? Y la autocensura. Claro, qué curiosa pregunta, porque hay pocos, bueno, hay el espacio editorial, más bien la editorial, o yo soy de la idea de que son territorios donde el no va por delante. Son territorios donde la mayoría de los libros en realidad no terminan materializándose. Se harán 1 o 3 de los 100 manuscritos que llegan a una editorial. Hoy estaba leyendo que el editor de Salinger tiene el récord de, en el mismo mes, rechazar El Guardián entre el Centeno y On the Road de Kerouac. Wow. ¿No? Y también se podría pensar que quizá ese dictamen fue lo que provocó que a posteriori cargaran ese par de obras con el aura para convertirse en lo que se convirtieron, ¿no? Entonces, el tema de la censura yo creo que es una conversación sumamente vigente, ¿no? Más si la llevamos al plano de las redes sociales. Sin embargo, insisto en que depende especialmente del escenario en el que se plantee
frente a qué o cómo se está llevando a cabo la censura, para poder moldear una opinión que tenga que ver con llevarla a cabo o no, ¿no? Insisto que la gran trinchera creo que ha sido Twitter, ¿no? Donde hasta hace poco tiempo Donald Trump no tenía cuenta, pero en el momento en el que se revaloró su sitio en un espectro político que era afín al casero de ese edificio, volvió a tener presencia en esa red social, ¿no? Entonces, a mí es una conversación que me fascina, sobre todo por un espacio como el editorial, insisto, donde el no tiene un significado precioso y tiene un significado constante, pero creo que esa pregunta también me la llevaría a un ejemplo en específico para seguirle tirando los hilos y entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la censura, ¿no? A los Carver. Yo te iba a preguntar eso. Necesito precisión sobre de qué censura estamos hablando, porque si no, trivializaremos lo que fue, y este país tiene una memoria muy reciente, de que es un sistema de censura y de propaganda, que es otra manera de censura, que es a través del bombardeo, esto sí que forma parte de la contemporaneidad, excluir determinadas noticias a través del bombardeo, que las elimina y las invisibiliza. O sea, la propaganda es una cosa, pero la censura es otra. Y, o sea, me gustaría saber, para saber qué contestar sobre la censura, ¿de qué censura hablamos? Sobre todo la autocensura. Pues fíjate que yo no estoy nada seguro de que haya autocensura. No, es decir, si estamos hablando de qué tipo de decoro estilístico o literario debe cumplir alguien que quiera ganar un determinado premio de ensayo, de pensamiento, de autografía o de novela, y por tanto considere que para el estándar de ese determinado modelo, mejor no decir, joder, hostia puta, no puedo más, tengo ganas de matarlo, y prefiera decirlo, mi desasosiego me llena de desamparo, intentaré resolver, y así cree que eso va a ser mejor. Claro, claro. Eso no es autocensura, eso es otra cosa. Si estamos diciendo que el sistema literario, el ecosistema editorial español, no es capaz de absorber voces de pugnacidad subversiva, me gustaría ver el manuscrito que ha sido rechazado por esa razón. Claro. A lo mejor la razón es que es una banalidad, una chorrada, y que sí, serás muy subversivo, pero este libro es de una inconsistencia, de una pobreza argumental, que no sabes de lo que estás hablando. No, pero es muy subversivo. ¿Libros contra la monarquía no se publican? Claro que se publican, solo que la gente no está por esa conversación y ahora a la gente le parece que, pues sí, la monarquía, o sea, que es un coñazo que tenemos, pero ya está. ¿De verdad que hay problemas para publicar libros contra qué? ¿Contra qué? Contra las energéticas, contra los bancos. Vale, pues los bancos ya trabajarán para secuestrar la edición que se haga. Eso es objetivo, eso pasó. Uno de los mejores libros que ha existido nunca sobre banca catalana se secuestró. Ah, claro. Secuestro quiere decir que se compró la edición y desaparece la edición. El Opus Dei. Cuando el Opus Dei, ahora no lo sé, porque de este último libro que ha hecho Gareth Gore, que es un libro extraordinario para contar el nivel de toxicidad del Opus Dei, de toxicidad política, moral, religiosa y económica, no sé si lo han hecho o no lo han hecho, pero que históricamente parte de la estrategia para impedir la difusión de libros que propusiesen una imagen negativa de Escrivá de Balaguer o del Opus Dei, el Opus Dei se encargó de comprar la edición de manera que... ¿Dónde está el libro? Ah, no, se ha vendido. Se ha vendido, coño, ¿quién lo tiene? Lo compraron ellos. Eso es así, hace 30 años era así. A eso no le podemos llamar autocensura. Soy un poco escéptico sobre que haya voces que tienen una mirada profundamente subversiva y que resulta que no encuentran una mierda editorial para decirlo. Yo la verdad es que no me lo acabo de creer. Honradamente no me lo acabo de creer. Muy ligado con pero igual esto. Existen, ¿eh? No, pero a mí me interesaba mucho lo que teníais que Como decir si no hubiese sellos. al respecto. ¿Qué pasa? ¿El Capitán Swing no estaría encantado de publicar un ensayo ¡bumba! ¿De verdad que no? Claro, claro. Ya no te digo anagrama. Y como estoy en el jurado del premio ensayo, si me llega un texto de estos, vamos. Claro, claro. Claro. Te frotas las manos. Claro. Y las grandes compañías en otros sectores invierten mucho dinero en eso que llaman ahora investigación y desarrollo. Claro.
¿Cómo lo traduciríamos esto en el mundo editorial? ¿Cómo sería la investigación? ¿Cómo se puede innovar en la edición? Claro. Ya no solamente en la escritura. Yo creo que eso inevitablemente, como sucede con las grandes compañías, en el ecosistema editorial, por lo menos lo que ha pasado en los últimos años y sobre todo con un golpe como el de la pandemia, obliga a pensar en los ejercicios muy pequeños que se hacen frente a las grandes corporaciones, ¿no? En esta misma mesa se habló de la presencia que tienen sellos independientes, lo que sea que eso signifique, frente a conglomerados empresariales que no dejan de crecer y no dejan de absorber sellos, pero que a final de cuentas esos sellos que absorben termina siendo muchas veces el editor o la editora, el editante, como a mí me gusta decir, llevando ya no una oficina, sino un escritorio dentro de un edificio donde hay otros muchos pisos, ¿no? Entonces, aunque en el universo editorial a ratos parece que los catálogos de ciertos sellos que reconocíamos políticamente independientes, reconocibles, valga la redundancia, se homogeneizan porque responden más bien a un temperamento de empresa, sí que hay pequeñas casas editoriales, Capitán Swing es un buen ejemplo, que defienden su vocación editorial y construyen una comunidad en función de los medios con los que cuentan para llevar a cabo su propio recorrido. Lo paradójico de eso, me parece, es que de pronto parece ser que eso se hace para que a los 15 años terminas vendiendo tu propia editorial a uno de los sellos grandes. Y eso después se reconoce como éxito editorial, en muchos ejemplos que ha sucedido. Pero a mí lo que me llama la atención de eso es, por ejemplo, Deconatus, una editorial española, pequeña, publica hace 4 años a un autor desconocido de nombre John Fosse, ¿no? Pasado cierto tiempo, ese hombre es un premio Nobel, ¿no? Penguin Random House compra los derechos, ¿no? Habiendo hecho cierta investigación con los medios que tiene una editorial grande, no lograron descubrir a esa voz porque parece ser que ese azar fortuito a lo Lezama Lima es muy difícil de cuantificar. El premio Phil de este año lo gana Mia Couto, que es un escritor publicado en una pequeñísima editorial en México que se llama Elefanta, ¿no? Entonces, me gusta mucho sobre todo acercarme a donde no llegan, por así decirlo, los tentáculos de la investigación que pueda hacer un estudio de mercado de una editorial grande, porque parece ser que el universo del libro, por lo menos para mí, a lo mejor es muy ingenuo lo que voy a decir, sí que tiene esa magia que provoca que sigamos creyendo en este universo como la utopía que para mí es. No decía Calazo, si no nos carcajeamos aunque sea un poco de editar libros, algo estamos haciendo mal en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, frente a estos molinos de viento, yo siempre creo que va a haber un loco con un yelmo de merino para tener una especie de cruzada frente a ello, ¿no? Entonces, no sé, el caso de los últimos premios Nobel es interesante en ese sentido. Bueno, Olga Tokarczuk y John Fosse los editó un chico muy joven en Inglaterra, en Fitzcarraldo, y ahora este hombre es como una especie de erudito de quién va a ser el próximo premio Nobel. Pero es que creo que a esos espacios no llega el análisis más sesudo y más medido. Por lo menos en los libros creo que todavía se puede tener esa fe, ¿no? Esas dos letras tan poderosas. Sí, es que yo no veo demasiada diferencia en el funcionamiento histórico moderno del siglo XX. Claro. Es decir, no veo mucha diferencia en lo que has descrito, que me parece que es verdad, y subrayaría la idea de la independencia. Un editor independiente sí sabemos lo que es. Claro. Un editor independiente es que se juega su dinero, su crédito bancario, Claro. y apuesta por aquello que él cree que le identifica como editor y que cree que hay una franja, seguramente no muy grande, de lectores sensibles a esa propuesta. Totalmente. Asteroide, Capitán Swing, Acantilado, no pertenecen, y no son sellos menores, nos vendrían Periférica, y nos pueden venir una lista considerable, que son pequeñas editoriales, algunas un poquito más grandes, otras más pequeñas, algunas más históricas, otras menos. Una lleva 40 años, las otras llevan unos 20 aproximadamente.
con una, claro, sin grandes sueños de expansión gigantesco mundial. No, porque si no ya no editas tú, ya no eres tú el editor. Luis Solano ya no sería el editor, Sandra Hoyo ya no sería la editora de Acantilado. Es decir, bueno, tienes que moderar tú. ¿Qué puedo leer yo al año para decir qué publico? Claro. Y responsabilizarme yo de ese catálogo. Eso es un editor independiente para mí. El que se juega su dinero y el crédito que ha de pedir para invertir, reinvertir, bla, 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 bla. Lo otro es un conglomerado, pero no se me va a pasar por la cabeza menospreciar el trabajo de conglomerados editoriales como Random Penguin House, Penguin Random House o Planeta. Total. Allí está Seix Barral, allí está en Planeta Seix Barral, está Destino, está una multitud alucinante de sellos. Cada cual va haciendo su trabajo. Claro, si queremos ver en el Seix Barral de ahora, el Seix Barral que fundó Carlos Barral en 1956, pues ya estamos haciendo tonterías. No, evidentemente, primero porque está muerto y porque lo echaron de su editorial, por cierto, en el año 69. Así que, claro, hacer esas comparaciones, dices, claro. No, como Taurus ahora es un sello que pertenece a Penguin Random House. Claro, pretender que el Taurus de ahora sea el momento en que lo dirigió Jesús Aguirre, el cura Aguirre, no sé. Oye, pero ¿qué tontería es esa? Está haciendo un trabajo solvente, potente, de percepción de traducciones o de libros originales que encajan con el debate, la discusión, la conversación, que proponen conversaciones nuevas que no se nos habían ocurrido. Oye, yo creo que sí. Claro. Y pertenece a un gran grupo, sí. Pero pues lo dirige Miguel Aguilar, que tiene muy buena nariz. Totalmente. Editorial. ¿Qué vamos a decir? Total. Pues, y eso vale para... Ahora Anagrama, que lo dirige Silvia Sesé, pertenece a Feltrinelli, sí. Pues porque Arralde se hizo mayor y dijo, tengo 80, 90 o 200 años los que tenga. Y dijo, oye, ya no, pues ya basta, ya no puedo más. Vale, pues eso, o sea... yo no tengo la sensación que ese mecanismo fundamental del ecosistema editorial haya cambiado de verdad. Totalmente. El olfato, la nariz. Sí, el tío que vio al Foss y... Coño, que podía no haber sido premio Nobel. No pasaría nada, sería igual de bueno. O a si Chávez no pasa Nogales y a Stefan Zweig en pues Acantilado y Asteroides. ¿Cuánta gente buena no ha ganado el Nobel? Pues si es que da igual, el premio Nobel. Yo no entiendo por qué estamos dándole el coñazo, o sea, hablando caos por del Nobel. Pues sí. ¿Qué más da? Totalmente. O sea, el único que está contento es, primero, que le arruina la vida al ganador del Nobel, eso sí, y le da mucho dinero. Pero aparte de eso... Sí, total. Y al editor, ¿no? Que... Al editor también le da dinero, claro. Hombre, por supuesto. Vale, pero es una forma de marketing que está muy bien. Sí. Pero, ¿y qué? Con la cantidad de escritores buenos que hay en el mundo. Que pueden ser Nobel o no, no sé, tiendo a creer que los medios sobrevaloramos el hecho de que haya recibido el Nobel y que eso sitúa automáticamente a alguien en no sé qué canon. Sí o no. Y incluso un canon que sirve para definir lo no premiado, ¿no? Siempre se dice la injusticia con Borges, ¿no? Siempre se dice... Eso, creyendo que el Nobel es justo, se puede llamar injusticia. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que el Nobel es justo? Es un premio que dan unos señores pues, muy listos, muy leídos, muy expertos, y ya está. Y yo lo dejaré ahí. ¿El hecho del mérito es que es el que más dinero da inmediatamente debajo del planeta? Vale, pues eso es un mérito secundario, no tiene nada que ver con la calidad de los libros. La mayoría son escritores decentísimos. La mayoría de los premios Nobel, excepto alguno nuestro, Jacinto Benavente y algún otro, se me ha pasado por ahí. 5 que tenemos. Ya está. Claro. Una pregunta que yo sé que suena banal, pero tiene un trasfondo sociológico que a mí me hizo pensar. Leí hace poco, y lo comentamos con Federico, además fue Federico quien me lo recordó cuando estábamos preparando, y él me estaba comentando, la idea es totalmente suya, y él me comentaba esta genial idea de estos días. Todos recordamos a Marilyn Monroe leyendo, son fotos como muy icónicas. Ulises, ¿no? Y no recuerdo en qué revista se había hecho una encuesta entre generaciones últimas y habían determinado, parece ser, pero yo, como evidentemente esto nadie lo sabe, yo quiero saber vuestra opinión, que leer ya no era sexy. Es decir, que el hecho de ver a alguien... No pienso contestar esa pregunta. Es una tontería total. Claro. Que no va a ser sexy. ¿Cómo no va a ser sexy? ¿Te lo parece? Claro, hombre. Tanto como lo era antes, depende de cómo lo leas, ¿sí? Dónde lo leas, cómo lo leas, con qué tipo de atuendo. Es que
Parece ser que ya no... No, como dicen los periodistas, a los que me estoy acercando mucho en los últimos tiempos, no lo compro. No lo compras. No ¿Tú me lo lo compro. compras? Parece ser Pero que no ya compro ni la pregunta. que ya no daban garantías. No, ya. Yo por eso a ver si se lo Ya. vendo a Santiago. No, yo que creo- ya no daba garantías de... Yo me acuerdo mucho, esto les va a fascinar, hace como, ¿qué será? Como 7, 8 años, el Fondo de Cultura Económica se inventó un perfil de Tinder de Carlota de Habsburgo para promocionar noticias del imperio. Entonces, si tú hacías match con Su Alteza, te empezaba a tirar frases de Carlota que te hablaba como si fuese un pastel rococó, ¿no? Y entonces, evidentemente, el usuario, como decimos en México, se sacaba muchísimo de onda, que de pronto en una conversación en la que es muy cortante, por así decirlo, el intercambio, te empezase a regalar párrafos y párrafos como pastel hecho por Escoffier, ¿no? Y hubo un par de anónimos que se dieron color, que se dieron cuenta, y la dinámica era genial, aunque era compleja, que es en el momento en el que aparecía la cosquilla de que eso era raro y te metías a investigar qué eran los párrafos que te estaba arrojando el perfil, un par de personas escribieron, oye, esto sale en Noticias del Imperio, y te ganabas el libro. Yo creo que ese tipo de ejercicios mantienen vivo, por medio de los medios, valga la redundancia, esa sensualidad, como decía Beatriz de Moura, que inevitablemente tiene el libro, ¿no? Es lo mismo que todas las personas que se retrataban en la época de oro veneciana con el libro entreabierto, ¿no? Hay librerías, como bien lo ha hecho Pérgamo en los últimos años, que han aprovechado plataformas como TikTok o ciertos medios para incluso hacer un vermú con una editorial del mes, que provocan esa sensualidad que va a tener y es su virtud y su condena a un espacio como el libro, porque el libro huele, porque el libro sabe, porque el libro se llena de mermelada, porque el libro es un miembro más. Entonces yo me atrevo a decir que ese sexiness o esa sensualidad más bien se resignifica todo el tiempo y todo el rato, ¿no? Porque era evidente que en Pérgamo cada 6 meses se llenaba de jóvenes. Los vermuts literarios, ¿no? Entonces, no lo compro también. O sea, yo también creo que es más bien un cambio de percepción, no sé, me da esa impresión. Y sería asumir que por arte de magia o por algún tipo de transformación antropológica imprevista, los chavales a partir de los 10, 11 años tienen una tara singular que consiste en que han dejado de fascinarse con las historias narradas. Claro. Es una mutación genética acojonante. Sería un Debe cambio ser. de especie. Pues eso no ha pasado. Los chavales siguen leyendo, los chavales que leen, porque supongo que somos de aquellos que creemos que antes todos los chavales leían, ¿verdad? Va, hombre, va. Va, hombre, va. Es al revés. Los que estamos aquí leíamos. Vale, pues por eso somos 12. Joder. Y así que ahora hay chavales de 14, 15, 16, 17, 18 enganchados como locos a un libro en papel o en tablet. Y ya está. Total. Pero como hay que llenar páginas de periódicos y revistas con preguntas, pues Tampoco, es sexy, no sé qué. La verdad que también habría que pensar la terminología de sexy, porque tampoco nadie sabe bien lo que significa. Ya. Pero ahora, bueno, vuestras respuestas son tremendamente honestas, o sea que no tengo que esforzarme en pediros eso. Pero, ¿vosotros también concebís el paraíso como una biblioteca? En absoluto. ¿Qué va? ¿O en esto vamos a cambiar? Primero, ni se me pasa por la cabeza concebir el paraíso porque es que no puedo estar en un sitio mejor. Así que todo perfecto. Ni se me pasa por la cabeza imaginar un paraíso. Una biblioteca, qué coñazo, por Dios. Ya. Wow, yo... ¿Y Netflix y todo eso? ¿Qué? ¿Y las copas? Claro. Con la misma sinceridad. Totalmente. A ver, tampoco sabría qué significa, pero para prepararme y estar a su lado, evidentemente, y intentar estar a la altura del festival, vi un pequeño documental de Umberto Eco que es sobre sus bibliotecas, ¿no? Y narraba que en el momento en el que Dante quiere describir lo que es Dios,
habla de un volumen inmenso donde cabe todo y se desencuaderna, ¿no? Y al mismo tiempo me resonaba con un ensayo de Osip Mandelstam que se preguntaba ¿cuántas alpargatas habrá usado Dante para escribir la Divina Comedia? Solo un poeta podría imaginar esa pregunta, ¿no? Entonces, con eso en mente, a mí me parece que el paraíso es un espacio donde estamos, por lo menos los 12 que estamos aquí, donde evidentemente se puede beber, se puede bailar, donde se puede jugar al fútbol, donde caben muy bien una psicoanalista y un novelista, pero donde también hay, aunque sea un pequeño recoveco, donde quepan por lo menos 3 volúmenes. Tiene que estar, pero no que sea perenne la biblioteca, pero aunque sea un huequito chiquito. Una de las enormes ventajas de la revolución tecnológica en que estamos señor. es la tablet. Sí, señor. Ir acumulando libros en la tablet es maravilloso. Sí, yo me acabo de tener que desprender, por razones personales y de ubicación geográfica, del 80% de mi biblioteca, que está circulando en Rerit, una especie de cadena de segunda mano. Porque no tenía dónde ponerlo, y así se acabó, y ya está. O sea, 15.000 libros. Wow. Y me he quedado, ¿qué? 2.000, 3.000, yo qué sé. Una mierda de biblioteca. Pero tampoco pasa nada. Claro. Eloy Sánchez Rosillo una vez me contó que tenía espacio para aproximadamente 1.000 y cada uno que compraba tenía que elegir Pues yo estoy ahí ya. cuál suprimía. Yo estoy ya en que lo que entre tiene que ser sacrificado. Por eso compro mucho en tablet y mucho libro digital. Total. Oye, ahora que estáis hablando de leer, esta pregunta es la única que he hecho en todas las mesas y además así se lo he comunicado a todos los integrantes. No será un broncano esto. No. Está por llegar, Ni está se por me caer. ocurre. Sí, sí, sí. Ni se me ocurre. ¿Y por qué no? No, tampoco. Hoy en el periódico o ayer había un artículo de alguien que no recuerdo, era una chica riñendo a Broncano por hacer la pregunta del dinero. Y creo que Ya. tenía razón ella. Vale. Y creo que tenía razón ella. A lo mejor cuando era el programa muy minoritario, Movistar y tal, pues ahí podía tener su gracia. Hostia, en Televisión Española creo que ya no tiene gracia esa pregunta. Wow. Es posible. Hay quien habla del dinero como... La del sexo, por supuesto, sí. Esa me parece fantástica. Pero la del dinero, hostia. El último tabú lo llaman ahora, ¿no? Ya. Dicen que es lo único de lo que realmente ya sí que no se puede hablar. Claro, pero no Pero lo había no- pensado en televisión pública. Claro, pero no porque no se pueda hablar. A mí me parece muy bien hablar de dinero y hay que hacerlo y ya está. El problema es que un programa de audiencia y de entretenimiento y que quiere pasar a que la gente se lo pase bien, hostia, hay mucha gente que Ya. está viendo ese programa. ¿Cuántos son? ¿1,5 millones, 2 millones de personas? Pues igual le incomoda, no sé, que... Sí. Qué interesante. Estoy entre el millón y el 1 y 2 millones. Hostia, vale. Y otro, no, yo entre medio y 800.000. Joder. Ya, sí, qué loco, hostia, sí. hostia. Claro, cuando- Y otro, y otro, y otro. Y tú eres el puto pringado El que está salario mirando medio son la 20.000 pantalla y euros dice, en España. pero hostia, joder, ¿y yo qué? Claro, ¿Y yo qué? ¿Yo estoy tonto o qué? Claro. Como Vale, las- perdón, te he interrumpido. como las pero- revistas, ¿no? De las mansiones, ¿no? Un poco eso, sí. No, pero no, esta pregunta es muchísimo más casta y mucho menos impertinente. Pero tiene que ver con las lecturas, porque tú estabas hablando de la tablet, de lo que cabe en casa. Y vosotros, por vuestras múltiples actividades dentro del mundo del libro, leéis mucho por obligación, entre comillas, profesionalmente. ¿Qué es lo que leéis en ese hueco que a lo mejor es grande, a lo mejor es pequeño, ya me diréis, por placer? Todo, todo. No Qué tengo bonita ninguna respuesta. conciencia de leer por obligación. Cero. En 50 años no me ha pasado nunca. Que no leo por obligación. Por ejemplo, manuscritos de un premio. Joder, me tiro como un loco. A ver qué maravilla me está esperando. Guau. Luego resulta que no son tanta maravilla. Bueno, pues Claro. mala suerte, ya llegará. Pero algunas veces sí, dices, joder, qué bueno esto. Los trabajos de los chavales, de los estudiantes, ahora no estoy en la cátedra, pero ya volveré y no sé qué. Pues oye, a ver qué se le ha ocurrido a ese chaval, y qué cuenta, no sé qué y tal. Claro. No sé, por obligación. Pues si es un trabajo que he escogido yo, ese, que consiste en leer, pues no voy a sentir que, joder, vaya mierda, tengo que leer un manuscrito. Hombre, si estás haciendo de jurado un premio, será para hacer eso, ¿no? Claro.
digo yo. O sea, no encaja, no veo la manera de encajar la pregunta en la experiencia, de lectura constante. Una respuesta muy esperanzadora. Increíble. ¿Tú qué dirías? A ver, en mi caso, creo que era de Cortázar la frase de que las novelas policíacas eran para desesperados. Yo soy ese tipo de persona. A ver, ¿por qué? ¿Por qué eso? Pues porque inevitablemente va a suceder algo que se va a resolver. ¿Pero las lees o no las lees? Sí las leo. No, sobre yo todo, yo nunca, jamás. Y es que la pregunta me parece interesante porque a mí me gusta leerlas 2 o 3 veces. Hostia. Y entonces es interesante ver las herramientas que se van utilizando, o sea, las pistas que van dejando, Claro. la pistola que sale a cuadro que no la ves en la primera vez y luego dices, bueno, esto es ridículo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Ajá. Porque me gusta mucho descubrir que detrás del libro hay una persona que escribe. Y en las policíacas es con lo que más fácil me pasa esa experiencia. Fíjate, a mí me pasa todo lo contrario. Ya. Donde busco al autor es otro tipo En de otro literatura tipo de- que responda a algo que no puedo prever, Claro, qué tiene tipo de sentido. estructura, de funcionamiento, de desarrollo, de crecimiento, cómo va a ir. Ya. Y ahí es donde sí me despierta la curiosidad. Uy, ¿qué monstruo es este? Esta, me da Claro, igual. claro. ¿Qué está pasando ahí? Pero en las policías es que no ha habido manera. Macho. Ya. Me aburro. Ya. Me aburro Y yo que, vuelvo tenga, mucho. que tenga que intrigarme a ver, no sé qué. Me Claro, aburro. claro. Es que yo Pero soy mal lector de eso. entro muy simplemente, fácil, ya entro está. muy fácil. No, soy mal No lector sé, de eso. es mi condición freudiana, lacaniana, cervante, gaviana. Ya está. No salimos de tus padres, ¿eh? No, Santi, bueno. tienes un problema. Ya una vez que se entra ese complejo no se puede Tienes un salir. problema seguro. There's no way back. Bueno, va por ahí. Hay muchos autores que, desde los presocráticos, que de maneras distintas han dicho que la vida humana consiste en una conversación con nuestros padres. Total. De muchas maneras diferentes. Y como yo quiero, digamos, acabar la conversación cerrando el círculo. Vale. Y el tuyo, porque además hemos mencionado mucho a Dante. Sí. Tu círculo me gustaría cerrarlo porque es verdad, lo primero que has mencionado es a tu padre, a tu madre, Sí, ellos son la clave de la influencia, ¿no? que sí, tienen del camino. además, tú te defines en las redes como artista, que me gusta mucho, es una palabra que no todo el mundo utiliza para... Ya. Y entonces me gustaría que, desde luego, abundando en ese origen, porque también has hablado mucho del origen en el sentido etimológico de original, directamente, ¿no? Total. Cómo la originalidad está en el origen. Total. Y ¿por qué te defines como artista? Y esto ¿cómo lo unirías con ese padre y esa madre que están tan presentes, además explícitamente en tu casa? Bueno, me impone mucho contestar esto más porque está Po. Pero yo tuve un maestro genial, un tipo brillante, que por cierto acaba de publicar un libro fascinante en La Uña Rota que se llama La Tesis, que es un performer que se llama Jaime Bayaure, que es genial. Y Jaime concebía el arte, intentaba meterlo en una ecuación deliciosa que es un triángulo equilátero entre tiempo, espacio y acción. Y al mismo tiempo de pronto cambiaba esos ángulos por dónde estoy, a dónde voy y de dónde vengo. Entonces, haber convivido con él motivó, entre otras cosas, a aventurarme a desfibrilar una palabra como editante, que no me canso de decir que en mi caso está más cerca del editonto, como el artista. Es decir, asumo el tomatazo, pero donde me concibo como artista y lo pongo en las redes sociales y tales porque a mí me gusta mucho jugar. Y creo que un espacio como el arte o la creatividad permite que de pronto una relación como con la editorial, que tiene un vínculo con el mercado o la música también y tal, sea importante por lo que es importante, pero que siempre, insisto, hay un espacio para la carcajada. Entonces desde ahí diría que me reconozco. Lomo Ludens, sí. que también es otro participio de presente como editante. Sí, desde ahí. Y en tu caso, Jordi, que tú eres maestro y amigo de maestros, amigo voluntario, y que los has sabido buscar, que es un arte también, me imagino. Sí, supongo, no sé si leía a José Carlos desde muy temprano, con 14 años había libros suyos en casa y a Mainey me fascinó ese tipo, y lo mismo con Rico. Era un padre periodista con vocación de novelista y con una biblioteca rica, modesta pero rica, y
y ahí es donde empecé a leer pues, La Edad de Plata de Mainer o la novela Picaresca desde el punto de vista de Rico. Y dices, hostia, qué guay esto. Y cerrando el círculo contigo, que has dicho una cosa muy interesante al principio, que a mí no me ha pasado inadvertida, yo creo que a nadie, que ha sido has dicho, mi relación con la lectura no pasaba necesariamente por la ficción. No. Y entonces me gustaría que nos definieras de alguna manera tu relación no solo con la lectura, sino con las palabras, es decir, entretenimiento, búsqueda de conocimiento, ambas cosas ligadas. No te sé decir, un impulso de avidez, ¿no? Algo parecido a la avidez. La necesidad compulsiva de decir, hostia, y Claro, y seguir. Es que es eso, no sé decirlo de otra manera. Que alguien te hable muy bien de Nabokov. Decir, hostia, Nabokov, no he leído nada de Nabokov. ¡Fumba! Pues te vas a Nabokov, yo qué sé. Claro. Pero lo mismo vale para Séneca, lo mismo vale yo qué sé, para Horacio. Aparte de la formación escolar en la carrera, Platón. Me acuerdo que yo soy de los idiotas que todavía hizo la mili y la hice voluntario, así que calculad la idiotez. La hice voluntario para quedarme en Barcelona y no tener que irme al Quinto Pino y mantener la carrera y ya está. Pues me acuerdo de que las primeras semanas del cuartel estaba leyendo La República de Platón. Porque me lo pasé absolutamente bomba. ¿Y te dejaban? Sí, pues sí, bueno, en las horas de ocio, claro, cuando dejabas de ir haciendo chi y todo aquello, pues entonces te dejaban en un cuarto o donde fuese, pero lo recuerdo perfectamente porque era una edición repugnante, una letra pequeñísima, espantosa, pero claro, fue fascinante, es decir, me lo pasé bomba. No sé, es que avidez, no se me ocurre, claro. Avidez, curiosidad, ganas, impaciencia, impulsividad, incontinencia, todo eso. ¡Wow! No es poco. Bueno, pues todo eso, una mezcla de todo eso. Pues ha sido, la verdad, deslumbrante hablar contigo, Jordi, contigo, Santiago. Yo resumiría esta charla, si me permitís, con vuestras propias palabras, homo editans. Me encanta. Y impulso de avidez. Impulso de avidez, perfecto, eso me va perfecto. Con estos dos titulares nos quedamos y con la sabiduría y la inteligencia y ese punto de vista que nunca es el convencional y que nos diferencia, por tanto, de las máquinas, aunque no sepamos hasta qué punto. Espérate, que ya lo harán. Y con el agradecimiento, tú has agradecido antes, pero yo quería hoy agradecer al final, siempre se agradece al principio, pero para cerrar el círculo de los 3 días, yo quería terminar agradeciendo de nuevo a la Fundación Ortega Marañón, tan simbólica, tú juegas en casa porque de Ortega lo sabes casi todo, a Federico, que es una especie de, ayer lo llamaba yo, un duende demiúrgico, por hablar en términos un poco de la generación del 27, y alguien que inventa cosas que los demás solamente creemos una vez que ya están hechas porque pasaron primero por el tamiz de sus laberintos borgianos, ¿no? Y que hemos hablado tanto. Y muchísimas gracias al Festival Eñe, a Jesús Ruiz Mantilla, que además ha hecho acto de presencia en 2 ocasiones, honrándonos con esta apuesta por la cultura, por la imaginación, por la edición, que ya va a ser sinónimo de humano. Una última pregunta se me ocurre, que me ha quedado. Nunca hubiéramos pensado en la industria alimentaria que algún día elegiríamos los productos con 100% biológicos. ¿Pasará eso con lo humano? ¿Buscaremos discos, buscaremos libros que digan 100% sin inteligencia artificial? ¿Qué os parece? No lo es. O un libro, sí, este libro fue escrito con inteligencia artificial. Yo creo que legalmente va a ser necesario. Sí, total. Por prescripción legal van a tener que poner, ha habido intervención, no sé qué fórmula, y por tanto los que no lo lleven, pues se supondrá que no, pero a saber. Ya. Pero a saber. Sí, total. Nos encontramos rebuscando ese sello. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.